bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Agradecemos su sintonía como cada semana. El Ministerio de Finanzas entregó el informe de la proforma presupuestaria del primer semestre de este año. Según el ministro Fausto Herrera, se ha cumplido con el 45.4% del presupuesto. En el programa de hoy vamos a hacer una revisión de las cifras entregadas por el Ejecutivo con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos sintonizan por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Este programa lo reproduce la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea, el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. Y de inmediato revisamos algunos de los puntos de la ejecución presupuestaria. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, señaló que la situación económica se vio afectada por la caída agresiva del precio del petróleo en un 50% y la apreciación del dólar americano, lo cual produce dos brechas en la economía ecuatoriana: la fiscal, que se ha controlado en función de recortes de operaciones, y la brecha externa, que se la mitigó vía salvaguardias cambiarias. Herrera explicó que durante este periodo se devengaron por concepto de ingresos 19.605 millones de dólares de un total codificado de 37.360 millones de dólares. Por el lado de los egresos, en cambio, se usaron 16.970 millones de dólares de los 37.360 millones codificados a inicios del año. Los ingresos permanentes llegaron a 9.547 millones de dólares, mientras los gastos permanentes alcanzaron los 6.904 millones de dólares. A pesar de ser un año difícil, los ingresos permanentes son superiores a los gastos permanentes. El déficit en la proforma presupuestaria se evidencia en los ingresos no permanentes. En el primer semestre de 2015 el ingreso fue de 1.609 millones de dólares y los gastos no permanentes de 4.712 millones de dólares. Respecto a los gastos sectoriales, los tres principales desembolsos fueron el 51.8% a la cuenta del Tesoro Nacional, es decir, deuda pública y transferencia a los gobiernos autónomos descentralizados, el 40.8% al rubro de educación y el 40.3% al de salud. Y bien, con estas cifras que nos ponen un poco en contexto, vamos a iniciar este debate. Lo hacemos con usted, asambleísta Torres. El haber fijado un precio del barril de crudo en 79,7 dólares, ¿fue excesivo el haberlo contemplado así en la proforma? Indudablemente, haber contemplado un precio del barril de petróleo en el orden de los 80 dólares estuvo más allá de las previsiones. Finalmente, el promedio hasta el momento entiendo que ligeramente supera los 40 dólares por barril. Y ello ha tenido una incidencia en el presupuesto porque los ingresos provenientes del petróleo, que financian fundamentalmente gastos de inversión, no han podido alimentar el presupuesto. Sin embargo, el gobierno se ha visto obligado a entregar a los gobiernos autónomos descentralizados aquello que estuvo inicialmente previsto en el presupuesto bajo el supuesto que el precio del barril de petróleo estaba en cerca de 80 dólares y no en 42 o 43, que en realidad ha sido el valor al que se ha comercializado el petróleo ecuatoriano. Por lo demás, no podemos perder de vista que el presupuesto codificado de alrededor de 37.000 millones de dólares corresponde al presupuesto general del Estado, pero el sector público es mucho más amplio. El presupuesto del sector público no financiero es superior a 37.000 millones de dólares, probablemente bordee los 45.000 millones de dólares. Y lo que el Parlamento básicamente verifica, conoce y por supuesto aprueba es aquello que tiene que ver no con los recursos del sector público no financiero, sino exclusivamente con aquello que corresponde al presupuesto general del Estado, valorado este año en 37.000 millones de dólares. Ha dicho el ministro
que el próximo año probablemente el presupuesto no sea de 37.000 millones de dólares, sino de 30.000 millones de dólares. Yo estoy a la espera de que llegue la proforma porque será indudablemente sugestivo poder identificar aquellos rubros en los que habría, de lo dicho por el ministro, una reducción sustancial en materia de gasto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mire, cuando se fija el precio del barril de petróleo, hay que hacerlo considerando lo que en ese momento dicen los bancos de inversión, las agencias de energía, las consultoras, que sobre todo se mueven en el ámbito del mercado petrolero, que es absolutamente inestable, que no solo responde a los temas de la oferta y demanda, sino también a los temas geopolíticos que han sido colocados en este año. Por eso es que efectivamente el precio del barril de petróleo en este año ha estado mucho menos de lo presupuestado, sin que por eso tampoco haya llegado a niveles como los que se ha indicado. Han existido meses que incluso el promedio del barril de petróleo ha estado por encima de los $50 el barril. De todas formas, esto ha impactado de manera severa a la economía ecuatoriana. Eso nosotros no lo negamos y también no dejamos de recalcar que a pesar de ese impacto, lo ha asumido el gobierno nacional, porque los gobiernos autónomos descentralizados no han visto reducidos en un centavo lo que se presupuestó. Es decir, cuando se hizo la proforma, se estableció un barril de petróleo por encima de los 79 y luego con eso planificaron los gobiernos autónomos centralizados y en función de eso se les ha entregado cada uno de los aportes que hace el Estado mensualmente. De tal manera que quien ha asumido esto es el gobierno nacional. 30 segundos. Y adicionalmente, más bien lo que nos demuestra en el informe de ejecución presupuestaria que se ha actuado con responsabilidad. Como dijo el ministro Herrera, en momentos de dificultad hay que, por un lado, reducir los gastos y ha existido un recorte de 2.200 millones. Por otro lado, medidas importantes para recuperar más recursos. Lo de la remisión de intereses ha significado 800 millones extras y en total 1.200 millones por remisión de intereses. También es significativo. De igual forma, lo de salvaguardias. Lo de salvaguardias se calcula que eso le ahorrará más de 2.000 millones al país en básicamente importaciones. Y además, también el financiamiento que se ha conseguido es un financiamiento en función de lo presupuestado en la proforma general que fue aprobada. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sobre esta reducción de los 2.200 millones de dólares en el presupuesto de este año, ¿esta medida ha sido suficiente para equilibrar de alguna manera las finanzas nacionales? En el tema de gastos existen dos visiones. Una es la reducción, disminución de gastos y otra es la desaceleración, gastar con menos velocidad. Y prácticamente lo que ha ocurrido este tiempo es que ha existido fundamentalmente una desaceleración en el gasto, aunque en la ejecución presupuestaria se puede advertir que bordea al mes de junio del año 2015 el gasto en el orden del 50%. Habrá que ver a finales de año si efectivamente hubo una reducción o una desaceleración en el gasto. Los 2.200 millones de dólares de los que habla Virgilio efectivamente fueron anunciados por las autoridades económicas del país como parte de esta disminución del gasto, pero con algunos entendidos que he conversado me han dicho mucho ojo, porque reducción no es igual a desaceleración en el gasto, la velocidad con la que se gastan en definitiva los recursos. Lo que sí es cierto que este ha sido un año difícil para el ciudadano, para la economía real y también para el Estado, a tal punto que en la economía real no hay los recursos que antes había, existe un problema de liquidez monetaria y en el sector fiscal indudablemente no existen, de lo que se puede ver, los niveles de liquidez que tenían antes para atender varios de los compromisos, tanto en gasto corriente como en gasto de inversión. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Nosotros no hemos negado que es un año con dificultades, pero también lo que hemos demostrado es que las medidas que se asumen son absolutamente diferentes a las que se pensaban en años pasados. Eso es innegable. Por ejemplo, ahora el tema de las salvaguardias que ha sido tan criticado. ¿Qué ha significado? Que el país ahorre recursos, que no se importe productos que son producidos aquí en el país.
Además, obviamente, esto no ha significado mayor ingreso, aproximadamente 200 millones, nos dijo el ministro Aulestia en el primer trimestre de aplicación de la medida, pero eso al mismo tiempo se compensó a través del mecanismo drawback a los exportadores, de tal forma que no fue una medida pensada para traer más ingresos, pero sí para, sobre todo, evitar que salgan dólares de la economía y al mismo tiempo proteger la industria nacional. ¿Ha ayudado en el equilibrio de la balanza comercial? Por supuesto, es que al no tener nosotros moneda propia, tenemos limitadas posibilidades de acción. Y una de esas es precisamente en el marco de lo que dice la OMC, en el marco de lo que dice también la Comunidad Andina, poder aplicar medidas que de alguna manera compensen la devaluación que realizan los países vecinos. Entonces, creo yo que lo de las salvaguardias ha demostrado ser una medida positiva, efectiva. La ley de remisión de intereses, de la que además se han beneficiado importantes industriales y importantes empresas de este país, le ha significado que el país deje de litigar 5 o 7 años y pueda recuperar 800 millones adicionales. El país recupera más o menos 400 a través de este mecanismo en el SRI, pero ahora se recuperó 800 millones adicionales. ¿Eso qué evitó? Que se hagan paquetazos que afecten al pueblo ecuatoriano, que se tengan que subir los combustibles, que se tenga que subir el gas, que se tenga que subir los servicios. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo enfrentamos esta situación sin afectar a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas? Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, con esta primera introducción al tema que abordamos esta semana, es tiempo de una pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más de este debate aquí en Tesis y Antítesis. Regresamos. Estamos ya de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. Llegamos a sus hogares gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y de la radio de la Asamblea Nacional, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Esta semana analizamos la ejecución presupuestaria y al respecto el equipo de producción de Tesis y Antítesis dialogó con estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, yo creo que en principio es una crisis a nivel mundial y las salvaguardias son como para proteger nuestro presupuesto, un poco nuestro presupuesto y un poco que no nos afecta al país. Yo no le veo nada de malo porque en verdad no nos afecta demasiado como todo el mundo cree. Generalmente lo que tendría que hacer el gobierno nacional como tal, yo desde mi punto de vista, es mantener un tema de la reducción de subsidios, pero hacia los grupos que más pagan. ¿Por qué? Porque la gente que menos tiene que seguir siendo la beneficiaria de las políticas sociales. El país se ha caracterizado de que no tiene tantos impuestos con respecto a los otros países, pero creo que no sería tan factible poner impuestos, más porque todas las connotaciones caen sobre el consumo de las personas. Sabemos que ha sido un gobierno que ha tenido los mayores ingresos, 3 veces más de ingresos, pero que sin embargo no se ha logrado una afectación real en los sectores de la economía que son necesarios para impulsar un cambio real de la matriz productiva, un cambio real en la matriz energética. El panorama se va a aplicar el recetario del Fondo Monetario, el recetario neoliberal. Menos inversión, se va a aplicar más privatizaciones, recorte en el gasto para salud y esas cosas. Lo único que necesitamos es el apoyo de las personas, la unión. Como dice un viejo dicho, la unión hace la fuerza. Así que creo que como ecuatorianos debemos de unirnos, producir y consumir. Bien, asambleísta Torres, ¿qué opina usted de estos comentarios? Se debe tener en claro que el Estado ocupa un espacio en la economía, equivale aproximadamente al 45% del Producto Interno Bruto, el sector público no financiero, y luego está la economía real, prácticamente más amplia que el propio Estado. En las actuales circunstancias, tanto el Estado como los ciudadanos que estamos en la economía real nos encontramos en medio de problemas. Al Estado le están faltando recursos para sostener su funcionamiento y operación.
En la sociedad igualmente están faltando recursos, a tal punto que en la sociedad el problema es de la liquidez monetaria. Y en una economía dolarizada, la liquidez monetaria se marca en función de los equilibrios entre importaciones y exportaciones, deudas y créditos y, por supuesto, inversiones que llegan al país y pago de regalías. Y resulta que si uno mira al menos de esos tres elementos, encuentra problemas en la liquidez. Más dinero es del que sale que el dinero que en definitiva ingresa. Y al estar en problemas la liquidez de orden monetario, también las entidades financieras no tienen suficientes recursos para prestar. Y cuando no prestan, tampoco se mueve la economía. Entonces, debe ser saludable la economía real. El presidente de la República llegó a decir, hay problemas allí porque han dejado de ingresar 7.000 millones de dólares por la caída del precio del barril de petróleo. Y es cierto, esa es una de las causas. La otra es el hecho de que en estos años no ha existido un estímulo al sector privado. Por el contrario, se lo ha castigado con más de 11 reformas tributarias. Y el sector privado ecuatoriano no tiene el dinamismo que tuvo antes para poder participar activamente y atenuar los efectos de la crisis en la economía real. El tema del Estado es otro. Para ello tienen que hacer recortes, deben gastar en lo que deben gastar y deben dejar de gastar en aquello que en definitiva no genera ningún beneficio real a la sociedad. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, yo creo que lo que decía alguno de los ciudadanos es efectivamente parte de lo que se está haciendo. Estamos buscando, ya que se quejan tanto, por ejemplo, del tema de los subsidios, el presidente dice, muy bien, hay que tomar medidas. No es retirar los subsidios a todos los ecuatorianos, porque eso el impacto sería muy grande en la economía de cada una de las familias. Eso es pensar efectivamente en el país, pero sí busquemos. Si tanto se quejan respecto del tema de subsidios, por ejemplo, los grandes empresarios, los grandes industriales, focalicemos ahí sí el subsidio que puedan tener únicamente en los pequeños, medianos empresarios que obviamente no se van a ver afectados con la eliminación del subsidio que se está planteando para el diésel. Entonces, yo creo que estamos buscando cómo mantener la economía sin afectar a la mayoría de ecuatorianos y tampoco afectando a lo que son los procesos productivos. Se dice muy fácil que han existido 11 reformas tributarias, pero esas reformas tributarias no es que han consistido en nuevos impuestos para el sector empresarial, todo lo contrario. Algunas de esas reformas tributarias, por ejemplo, tienen que ver con bajar los impuestos, con establecer exoneraciones, con establecer incentivos. Entonces, más bien, estas reformas lo que han permitido es que pueda dinamizarse el sector productivo y eso se refleja en las citas, en los datos que tenemos ahora, que el PIB no petrolero crece mucho más que el PIB petrolero y que efectivamente ahora uno puede ver que hay emprendimientos que empiezan a consolidarse y no solo a buscar tener una posición en el mercado interno, sino también a hacer productos de exportación que el país los tiene. Además, con el mérito de tener valor agregado. De tal manera que sí, en el marco de las condiciones que nos ha tocado vivir, se han buscado más bien medidas creativas que no impacten a la población ecuatoriana y que al mismo tiempo puedan fomentar la producción nacional. Y eso se ve en la ejecución presupuestaria. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿por qué no termina de convencer este discurso, estos datos? Por las cifras y las preocupaciones. En la economía real se sienten los efectos, digamos, de los problemas económicos. La gente tiene menos dinero en sus bolsillos, compra menos, demanda menos y por lo tanto hay otros que fabrican menos y al final ellos se expresan en desempleo. Yo conozco talleres artesanales, pequeños negocios en el centro del país que antes operaban con 14 personas y ahora operan con 5 personas. Los costos laborales son tan altos y las ventas son tan bajas que no logran mantener el negocio con los niveles de ingresos que tenían anteriormente. Y lo que digo es una verdad, porque si uno visita, por ejemplo, ciertos establecimientos comerciales que antes estaban llenos con compradores, ahora va a encontrar menos personas y muchas de ellas solamente paseándose y no efectivamente haciendo el gasto correspondiente. Pero ¿cómo es entonces que el gobierno señala que este ha sido uno de los países que ha reducido mayormente el tema del desempleo y la pobreza?
El desempleo, según las cifras que maneja el gobierno, está en el orden del 5.5%. Ahora se llama pues el empleo adecuado, el empleo inadecuado. Pero a la larga, como esta economía necesita un ajuste, el ajuste va a ser básicamente por la vía del empleo. Como no puede devaluar, afortunadamente no puede devaluar el gobierno y bajar los salarios, el ajuste será en la economía real por la vía del empleo. Si se va deteriorando poco a poco la situación económica, el próximo año tendremos más desempleados o más personas con empleos inadecuados, o para ser más concreto, trabajando en el desempleo, sobreviviendo del subempleo. La situación es compleja, el presidente sabe, es economista, yo lo he podido escuchar en varios foros, el drama es realmente complicado, lo que está haciendo el gobierno en cierta medida está bien, pero en otra, digamos que peca por omisión. En cuanto al sector privado, la Asamblea está debatiendo la ley de alianza público-privadas para la inversión. Resulta que allí en el oficialismo hay un titubeo, no existe una vocación de generar los incentivos necesarios para que haya más inversión privada y se compensen los efectos negativos de la crisis. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, ¿qué es lo que nos dice el informe de ejecución presupuestaria? Que básicamente de los ingresos devengados en este año, en el primer semestre del 2015, el 61.9 correspondió a recursos fiscales, el 16.67 a préstamos y colocaciones externas, el 1.87 con recursos de préstamos y colocaciones internas, el 6.4 con recursos fiscales generados por las instituciones y el 0.08 asistencia técnica y donaciones y 3.82 con recursos provenientes de preasignaciones. Es decir, cuando uno mira estos datos, uno ve que precisamente a pesar de una situación difícil que no es del Ecuador ni es generada tampoco por el manejo económico en el Ecuador, que es una crisis mundial, es una crisis del capitalismo a nivel mundial. Sin embargo, cuando uno ve estos datos, puede mirar que la economía se ha mantenido funcionando y que efectivamente, y también lo dice el informe de ejecución presupuestaria, del 49.58 me parece, que es lo que hasta ahora en el primer semestre se ha obtenido de ingresos, el 43 corresponden efectivamente a los que estaban considerados como impuestos. ¿Qué demuestra eso? Que la economía sigue funcionando, que la gente compra, que se mantiene la dinámica de la economía, que tenemos dificultades, obviamente, pero esas dificultades han sido enfrentadas con decisiones acertadas que se han tomado de parte del gobierno nacional. Y además, que no se ha dejado de invertir también en lo social, de tal manera que aún en circunstancias difíciles se pueda disminuir la brecha social. No cargarle al pueblo con medidas, sino más bien disminuir la brecha social. Pero, asambleísta Hernández, en el video veíamos a un estudiante que señalaba que la incidencia en lo social, pese a lo invertido, no es significativa. Pero es que lo que pasa es que el Ecuador tiene que remontar problemas estructurales muchas veces de décadas, yo diría de siglos. ¿Qué habría pasado si cada gobierno hacía las escuelas que debían hacer, hacía los centros hospitalarios, los centros de atención médica? No habríamos tenido que hacer todo lo que en este momento se requiere hacer. En este momento no hay recursos que alcancen para poder satisfacer todas las necesidades que efectivamente el Ecuador tiene, pero este gobierno ha realizado lo que le correspondía hacer. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, al volver ya estaremos con el bloque final de este programa y las reflexiones de los asambleístas. Regresamos. Amigos, continuamos con más de tesis y antítesis. En este último bloque, los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales sobre el tema que analizamos esta semana, la ejecución presupuestaria. Asambleísta Torres, avanzamos con usted. Se viene el pago de los bonos Global por 650 millones de dólares. Pese a los problemas económicos que enfrentamos, ¿debe pagar el Ecuador? Debe pagar, y el ministro de Finanzas ha dicho que lo hará, aunque algunos analistas sostienen que no existen los recursos en el fisco para pagar los bonos en el mes de diciembre de este año. Si no se pagan esos bonos, el riesgo país subirá aún más. Y para el Ecuador, si sube el riesgo país, es altamente perjudicial porque las tasas de interés que el Ecuador tiene que pagar a aquellos
a quienes coloca deuda serán indudablemente más altas. Si el ministro ha dicho que va a pagar, habrá que esperar que lo haga, porque uno debe presumir que él sabe que existen los recursos para hacerlo. Pero más allá de esa urgencia del mes de diciembre, también existen otras urgencias que tienen que estar debidamente previstas. Si erupciona el volcán Tungurahua, me pregunto, ¿existen los recursos para poder atender una urgencia? El fenómeno del Niño está comenzando. ¿Existen recursos efectivamente para poder atender esa emergencia? Es otra de las incógnitas. Ahora bien, en estos últimos 8 años, el peso del sector público no financiero frente al Producto Interno Bruto ha pasado de 27% a 45%. Ello significa que el Estado como tal creció, se engordó. Cuando los ingresos han bajado, tiene que adelgazar este sector público y vienen las dificultades, porque adelgazar supone despedir gente, adelgazar supone eliminar subsidios y encarecer los productos que fabrican y producen aquellos que reciben muchas veces el subsidio. ¿Lo va a lograr? Habrá que ver. En todo caso, el ministro ha dicho que el próximo año el presupuesto general del Estado ya no será de 37.000 millones, sino de 30.000 millones. A reducir 7.000 millones de un año a otro sería meritorio. Habrá que ver dónde se lo hace, cómo se lo hace, si se va a afectar o no la educación, la salud, o se va a afectar fundamentalmente el plan de ejecución de obras. El origen de los problemas del país indudablemente que tiene un carácter externo. Nosotros no controlamos el precio del barril de petróleo, como tampoco podemos controlar la depreciación de la moneda por parte de otros países. Pero más allá de que el origen sea externo, también es interno. Y el Estado tan grande, tan gordo, es uno de los problemas. ¿Por qué el Ecuador, en materia de recepción de inversión extranjera directa, está en el penúltimo puesto, debajo inclusive de Venezuela? Precisamente porque el Ecuador estos años no ha sido un país atractivo para que los inversionistas vengan, así como han ido a Colombia o a Perú. Conozco que en Colombia han inaugurado recientemente una refinería en el norte, me parece que por Cartagena. No necesitaron bombos y platillos, sino inversión extranjera. Nadie se sorprendió que esto haya ocurrido en Colombia, porque allá van con recursos y no vienen al Ecuador. ¿Por qué no vienen? Es la respuesta que tiene que contestar el gobierno nacional. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, en torno a esta preocupación sobre el apoyo en lo social, salud, educación, efectivamente, frente al escenario al que nos veremos enfrentados, ¿se podrá mantener? ¿Cuál será el crecimiento previsto para el próximo año? Hay definiciones que son incluso del marco constitucional. Y aquí una de las definiciones es efectivamente atar al PIB, atar lo que tiene que ver con la inversión en educación y salud. Eso para nosotros es fundamental, es prioritario. A pesar de las dificultades, seguirá siendo uno de nuestros objetivos centrales todo lo que tiene que ver con lo que se llama gasto, nosotros decimos la inversión en educación y salud. Al país le faltan muchas cosas. El ajuste presupuestario que se realizó, el primero que se realizó, tiene que ver, por ejemplo, con 255 millones menos en educación, 169 en salud. Y uno dice, es que hay demasiadas escuelas, nos sobran hospitales, nos sobran centros de salud. No, no nos sobran, porque precisamente gobiernos anteriores no hicieron. Pero ahora no vamos a poder hacerlas, por lo menos en este año, vamos a tener que seguir retrasando la ejecución de obras que son indispensables, de tal manera que cuando se alude al gasto de inversión o al gasto que repetidamente se dice de un Estado obeso, un Estado que creció demasiado, no se mira que lo fundamental de eso, yo ya he señalado varias veces esto, es el pago de sueldos, de salarios a maestros, a médicos, a enfermeras, a policías. Y no es que podemos decir que ni los maestros, ni los médicos, ni los policías están sobrepagados, de ninguna forma. Son los gastos necesarios para lograr mantener los mínimos indispensables para que el país pueda enfrentar el desarrollo, sobre todo capacitando su talento humano. De tal manera que este tema del gasto, del excesivo gasto público, ya lo hemos podido varias veces contradecir. Aquí, sobre todo, lo que se hace es pensar
pensar de manera responsable en el país y sobre todo en los grandes desafíos que tenemos. Y en eso fundamentalmente la inversión en el sector social, la inversión en el sector, en todo lo que tiene que ver con talento humano. De tal manera que a pesar de las dificultades, ya se ha anunciado algunos de los elementos de lo que será el presupuesto del próximo año, pero a pesar de esas dificultades, nosotros vamos a buscar actuar de manera responsablemente. Y lo de las inversiones también es otro cuento. El país, ¿por qué no es atractivo el país? Se dice, hay que decir ahí solo una cosa. Se acaba el tiempo, Solo con esta idea concluyo. No solo son incentivos, también es un mercado interno dinámico. Las inversiones van donde hay un mercado interno dinámico y eso también es importante. No ha habido hasta ahora, de parte de los gobiernos anteriores, la responsabilidad de construir un mercado interno en esas condiciones. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, ustedes ya lo han podido escuchar. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.